Muy buenos días, hermanos. Gracias una vez más por acompañarnos en este domingo. Hemos recibido unas preguntas en cómo mandar sus diezmos y sus ofrendas sobre la aplicación Cele. Entonces, en este video vamos a poner las instrucciones e información abajo en la descripción exactamente cómo mandar sus diezmos y sus donaciones. Y la semana pasada estuvimos en Josué capítulo 4. Hoy vamos a estar en Josué capítulo 5, versículos 1 al 9, y vamos a hablar sobre la circuncisión. Otra vez les quiero agradecer mucho por acompañarnos y ahorita vamos a empezar unas alabanzas. Que Dios les bendiga. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Yo te adoraré con mi corazón. Yo te adoraré con todo mi ser. Yo te adoraré con todas mis fuerzas. Eres Señor. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Yo te alabaré con mi corazón. Yo te alabaré con todo mi ser. Yo te alabaré con todas mis fuerzas. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Yo te adoraré con mi corazón. Yo te adoraré con todo mi ser. Yo te adoraré con todas mis fuerzas. Eres Señor. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Y yo te alabaré con mi corazón. Y yo te alabaré con todo mi ser. Yo te alabaré con todas mis fuerzas. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor.
más poder, más de ti en mi vida, más amor, más poder, más de ti en mi vida. Amén, amén. Bueno es Dios, cuando nada hay bueno en mí. Tu amor no se puede resistir. Eres luz, aún en la oscuridad. Eres fiel, has borrado mi maldad. Eres paz, aún en medio del temor. La verdad, cuando ando en confusión. La razón de mi gozo está en Jesús. Él venció a la muerte en la cruz. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Eres más de lo que puedo expresar. Eres rey, la creación proclamará. Aquí estás, tu presencia es real. Eres Dios, lo pasado dejo atrás. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús. Mi corazón te cantará, Jesús, Jesús.
abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Me abrazas con tu amor, me abrazas con tu amor. Tu gracia me encontró, cambió mi corazón. Nada se puede comparar. Reinas por la eternidad. Oscuridad, en la tempestad tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré, no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré, no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder
y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y llamarte Señor. Amén. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que estén bien en casa, hermano, este domingo, en compañía de sus familias, quizás de sus familiares. Y le quiero dar las gracias a Dios porque nuevamente es un domingo más, hermanos, qué rápido. La verdad que el tiempo está pasando muy rápido y pues bueno, el tiempo sigue su marcha y nosotros seguimos pues aquí haciendo lo que el Señor nos manda que pidamos que hacer, lo que Él nos ha pedido que hagamos, y lo que nos ha pedido es predicar su palabra, compartir las buenas nuevas, mis hermanos. Así que les deseo que estén felizmente en casa, hermanos, que Dios les bendiga, y vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, la predicación de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos, en Josué capítulo 5. Vamos a comenzar con el capítulo 5 de Josué. Hemos estado hablando de este libro de Josué, el sucesor de Moisés, como Dios llama a Josué, y ahora él es el sucesor, el que los va a introducir, Dios le ha dado la tarea de introducir a su pueblo a la tierra prometida, a la tierra que le prometió a Abraham desde muchos años atrás. Entonces estamos viendo ahora que esas promesas se están haciendo realidad, y ahí nos damos cuenta, hermanos, que Dios cumple sus promesas tal y como Él lo dice que las va a cumplir. Solamente es cuestión de tiempo de esperar. Entonces les pido que por favor en casa, hermanos, abran sus Biblias en capítulo 5, y ahora el tema de este día vamos a hablar de la circuncisión. Es la vergüenza y la humillación quitada. Es algo que nos debe de motivar a nosotros también, y hay muchos principios que podemos extraer de este capítulo 5, de estos primeros versículos, los primeros 9 versículos que vamos a estar leyendo, y vamos a explicar un poco de esto, hermanos. Entonces, les pido que en casa abran sus Biblias en Josué capítulo 5, versículo 1 al 9, y así dice la palabra de Dios, y leo. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a José: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaban circuncidados. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Y a los hijos de Israel, a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar a Josué, los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a José: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y con esto en mente, hermanos, vamos a orar. Padre, le damos las gracias por este día nuevamente, por este domingo que nos ha dado una vez más, mi Dios. Le agradecemos que nos ha dado salud, nos ha bendecido con salud, nos ha bendecido con trabajo,
con la familia, Señor, nos ha cuidado de esta pandemia que está, Señor. Le damos las gracias por eso. Le pido, Padre, que nos bendiga en el estudio de hoy. Le pido que el Espíritu Santo nos ayude a entender y a comprender lo que vamos a ver enseguida, lo que usted le habló al pueblo, a su pueblo, miles de años atrás. Y ahora, Padre, nos quiere hablar a nosotros también a través de su palabra. Entonces le pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a entender, Señor, lo que vamos a ver enseguida, y que podamos, Padre amado, considerar y entender y de tal manera también poner en práctica y por obra lo que vamos a ver el día de hoy. Le damos las gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Los caminos del Señor no son como los nuestros, mis hermanos. Su forma de pensar es bastante diferente a la nuestra. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán, hermanos, el impacto sobre los amorreos y cananeos fue enorme. Fue un duro golpe para ellos. Ya habían oído lo que pasó en el Mar Rojo. Casi lo mismo acababa de ocurrir en el río Jordán también. Ante esta situación, hermanos, los habitantes de la tierra de Canaán quedaron paralizados. La Biblia dice que desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. Entonces, era un momento propicio, mis hermanos, para atacar a Jericó. Sin embargo, hermanos, en ese momento, hermanos, Dios repentinamente detuvo el avance y ordenó a Israel a cumplir un extraño ritual. Todos los varones tenían que ser circuncidados. Eso no solo detuvo el avance de Israel, hermanos, dado a que unos 600,000 hombres tuvieron que someterse a esta operación de la circuncisión, sino que esta operación les dejó sin poder pelear por algunos días. Ahora, hermanos, si la gente de Jericó, presta atención, hubiera salido a atacar a Israel, hubieran matado a todos ellos. Por ejemplo, usted recordará cómo solo dos hombres o dos hijos, más bien, de Jacob lograron y mataron a todos los habitantes de Siquén. Cuando los hombres de Siquén, hermanos, fueron circuncidados, nos dice la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 34, 24 en adelante, ¿no? Del 34, de 24 en adelante, se nos dice más o menos esto. Cuando fue deshonrada, no se recordará esto, la hermana de los hijos de Jacob, la hija de Lea, la segunda esposa de Jacob, su hija Dina, y sus hermanos Simeón y Leví, engañaron a Hamor, el padre de Siquén, el que había deshonrado a Dina. Estos dos tomaron venganza, mis hermanos, y los engañaron diciéndoles que si ellos se circuncidaban, entonces podían aparentar y ser familia. Eso fue lo que ellos nos dijeron. Pero sucedió que al tercer día, hermanos, cuando sentían ellos el mayor dolor, estos dos tomaron sus espadas y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y mataron a Filo, a Hamor y a Siquén, ¿no? Simeón y Leví tomaron venganza por sí mismos. Era una operación muy dolorosa. Y recordemos que estos dos hombres, tanto Simeón y Leví, ¿no? En una manera engañadora, engañaron a Hamor y a Siquén y les dijeron que ellos podían aparentar, pero tenían que hacer el ritual que ellos tenían que hacer, ¿no? De circuncidarse. Pero lo hicieron con una estrategia. Entonces, estamos viendo que ahorita que esta circuncisión, hermanos, era un pacto que lo vamos a ver, un pacto que Dios hizo con Abraham, y era algo doloroso. Ahora, lo que Dios pidió a Israel, hermanos, fue tan extraordinario, presta atención, dadas las circunstancias, que es increíble que nadie levantó la voz de protesta, y esto nos dice, hermanos, que tal era el respeto que Josué disfrutaba, que ellos no dijeron nada al respecto, hermanos. La pregunta, mis hermanos, que debemos hacer es: ¿por qué Dios ordenó algo tan extraño en el momento que estaban por atacar a Jericó y comenzar la conquista? ¿Por qué era tan importante la circuncisión para Dios? ¿Por qué era tan importante? Y tenemos la palabra de Dios, nos da una pista allá en Josué capítulo 3, 5, que ya hace unas semanas estuvimos viendo esto, donde Dios le pide a Israel que se santifiquen.
Se supone que lo hicieron en alguna manera. Sin embargo, hermanos, al parecer no se habían santificado por completo. Algo faltaba y tuvo que ver con la circuncisión. ¿Por qué era tan importante ser circuncidados? Y entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La vergüenza y la humillación es quitada. Entonces, hermanos, en este día vamos a ver 3 factores que ellos tenían que hacer y ser obedientes en cuanto a la circuncisión. Y el primer factor que vamos a ver aquí, hermanos, era un mandato que no se había obedecido. El segundo factor fue una señal del pacto que no se había obedecido. Y el tercer factor fue el oprobio de Egipto que no se había quitado todavía. Con esto en mente, entonces vamos a leer los primeros 4 versículos para ver el primer punto. Y el primer punto era un mandato que no se había obedecido. Miren lo que dice la palabra de Dios en los primeros 4 versículos de Josué capítulo 5. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que hubieron pasado. Desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. José se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el cayado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Ahora, 500 años antes, hermanos, Dios ordenó a Abraham circuncidar a todos los varones de su casa, si usted recordará. Usted recordará, la historia está en Génesis capítulo 17 del 10 al 13 y leo: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal el pacto de entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje debe ser circuncidado. El nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. El no hacerlo llevará la pena de muerte, lo que nos dice el Génesis 17:14 también. Eso era bastante drástico, hermanos. Lo que indica que para Dios, hermanos, la circuncisión era tan importante que el pueblo, su pueblo, que iba a entrar a introducirse a la tierra prometida, a Jericó y cruzar por el Jordán, tenían que primeramente ser santificados, ser apartados un tiempo y ser circuncidados. Era muy importante, era el pacto que Dios había hecho con Abraham. Era un pacto que lo vamos a ver más para adelante, que se llegó a cabo con el Señor Jesucristo. Vamos a ver esto. Por ejemplo, usted recordará que el mismo Moisés casi murió porque no obedeció esta ley, hermanos. En Éxodo capítulo 4, 24 al 26, se nos dice lo que aconteció, que Moisés casi murió, y leo: y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Estamos dando cuenta aquí porque es la importancia de la circuncisión. La generación, hermanos, que salió de Egipto, presta atención, fue destruida porque no obedecieron al Señor. Es lo que se nos dice en Josué capítulo 5, 6, ¿no? Aunque ellos fueron circuncidados físicamente, es decir, la primera generación que anduvo en el desierto vagando 40 años, ¿no? Físicamente, esa circuncisión, hermanos, como dice el apóstol Pablo, no les sirvió porque quebrantaron la ley de Dios, es decir, en otras palabras, en otras áreas de su vida. Y el apóstol Pablo, hermanos, escribiéndolo a los romanos en capítulo 2, 25, escribe lo siguiente, y leo:
Pues en verdad, dice el apóstol, la circuncisión aprovecha, si guardares la ley. Pero, pone un contraste, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, no vale absolutamente nada. Esta nueva generación, mis hermanos, estaba por comenzar la conquista de la tierra prometida. ¿Podrían hacerlo en una condición de desobediencia? Seguro que no. Dios, hermanos, no les bendeciría, así que ordenó que todos fueran circuncidados antes de pasar. Pero ¿por qué no se habían circuncidado? Es una pregunta que podemos también nosotros hacer. ¿Por qué esta segunda generación no se había circuncidado todavía? Si la generación que salió de Egipto lo fueron, ¿por qué no circuncidaron a sus hijos? Bueno, hermanos, ahí donde en veces la Biblia no nos da mucho detalle, ¿no? A nosotros. Y lo único que nosotros tenemos que hacer es solamente obedecer y entender lo que la palabra de Dios nos dice solamente, ¿no? Pero la Biblia no nos dice, ¿no? No nos da detalle, como dije hace rato. Pero podríamos sugerir algunas razones. En primer lugar, la primera sugerencia que podemos sugerir en cuanto a esto, es posible que en primer lugar algunos no lo hicieron porque eran incrédulos. Estaban espiritualmente muertos y duros de corazón. Quizás en segundo lugar, otros porque simplemente no quisieron molestarse, estaban demasiado ocupados sobreviviendo en el desierto, que ignoraron lo importante de lo que era la circuncisión, de circuncidar a sus hijos. O una tercera sugerencia, podemos decir que otros porque la circuncisión era algo penoso, ¿no?, para los bebés y doloroso. Recordemos que ellos se circuncidaron y fue doloroso. Quizás estas tres razones por las que he mencionado, hermanos, podría haber sido una razón por la cual ellos no circuncidaron a sus hijos, pero eso no era una excusa para que ellos no obedecieran al mandato de Dios al pie de la letra, de hacerlo con sus hijos. Lo que más nos sorprende, hermanos, es que Moisés no lo haya exigido, hermanos. Y eso es lo que nos sorprende, de que él no lo haya exigido los 40 años que estuvieron en el desierto. Esta nueva generación que nació en el desierto, no fue circuncidada. Y eso es lo que nos sorprende, que Moisés no lo exigió. Quizás a lo mejor, como dijimos, estaban tan ocupados, andaban tan distraídos que lo ignoraron. No pensaron que era tan importante ser circuncidado sus hijos. Pero estamos viendo que Dios mandó a esta segunda generación a circuncidarse antes de entrar a la tierra prometida. Porque hay algo que vamos a aprender el día de hoy de esto. La verdad, mis hermanos, es que no tomaron la circuncisión, presta atención aquí. Tomaron la circuncisión muy en serio. Así que estando en esa condición, hermanos, de desobediencia, Dios tuvo todo el derecho de castigarles, ¿no? Sin embargo, hermanos, en su ira tuvo misericordia de ellos. Y ahí es donde vemos que tenemos un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios generoso, un Padre amoroso, hermanos, que sigue teniendo misericordia de la humanidad, ¿no? ¿Qué podemos nosotros mirar aquí nosotros como creyentes? La aplicación o la lección es esta, hermanos. ¿Estamos obedeciendo los mandamientos de Dios realmente? ¿Los hemos considerado? ¿No? Hemos considerado lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros cuando vino y fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros. ¿Lo hemos tomado en serio realmente, mis hermanos? ¿No? Quizás, ¿no? Por ejemplo, realmente nos amamos los unos a los otros. Cuando amamos a alguien, tratamos de conocerle bien, somos buenos con ellos, los tratamos bien, tratamos de mantener ese contacto con ellos de una manera amorosa, ¿no? O realmente hemos perdonado a los otros que nos han hecho cosas a nosotros. Son preguntas que debemos hacernos, porque si realmente hemos creído en Cristo, ¿no? Cristo nos ha rescatado, son cosas que debemos comenzar a analizar y a examinar. ¿Realmente consideramos a los demás como mejores que nosotros? Si lo hacemos, no estaremos siempre promocionando nuestras ideas, quizás. No lucharemos por ellas. Escucharemos cuidadosamente las ideas de los demás y los tomaremos en cuenta. Promocionaremos las ideas de los otros y los apoyaremos también, ¿no? Entonces, hermanos,
En este primer punto era un mandato, hermanos, que no habían obedecido, tal y como Dios le dijo a Moisés que tenían que hacerlo. Y ahora estaban por entrar a la tierra prometida y debían hacerlo para entrar de manera correcta y sin vergüenza. Por eso Dios le dijo a José en Josué capítulo 5 versículo 9 que hoy había quitado de vosotros el oprobio de Egipto, hermanos. Y esto se refiere a la deshonra, a la vergüenza, a la humillación, a la afrenta, al agravio, hermanos. Y ahora tenían el privilegio, hermanos, y el honor y la honra de entrar a la tierra prometida con la frente en alto. Y para eso Dios tenía que decirles que se tenían que circuncidar. Y por eso era tan importante para Dios que ellos lo hicieran, hermanos. Así nosotros, hermanos, también los que ya estamos en Cristo, ya tenemos el gran privilegio que un día estaremos en la presencia de nuestro único Dios y Salvador, porque ya ha sido quitada la vergüenza, la deshonra, la afrenta, ¿no? Y todo lo que nos acusaba cuando estábamos sin Cristo. Pero ahora, hermanos, gozamos de una salvación tan grande que no merecíamos, hermanos, pero Dios en su gran amor nos dio lo que no merecíamos, y eso fue una salvación y el perdón de pecados. Y anuló lo que sí merecíamos, que era la condenación y su ira hacia nosotros. Ahora, hermanos, nuestra responsabilidad es de ser obedientes a su palabra y hacer su voluntad todo el tiempo que Dios nos permita vivir aquí en la tierra. Y esa es la razón, hermanos, por la que usted y yo estamos acá. Thomas Manton dijo lo siguiente en cuanto a esto. Thomas Manton dijo: primero practicamos el pecado, luego lo defendemos, después nos jactamos de él. El pecado es primero nuestra carga, luego nuestra costumbre, después nuestra delicia y entonces nuestro gobernante. Y mis hermanos, necesitamos ocuparnos más en las cosas espirituales que tienen valor eterno y que van a perdurar para siempre y para toda la vida, y no dejar las cosas secundarias que nos gobiernen, hermanos, y nos dirijan a su antojo. Presentemos, hermanos, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así lo dijo el apóstol Pablo allá en Romanos capítulo 12:1. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Comportarnos de una manera que Dios demanda que nos comportamos, ¿no? Con esto pasemos al segundo punto, o al segundo factor. El segundo factor fue una señal del pacto que no se había observado. Mire lo que dice en los versículos 5 y 6. Miren lo que dice: pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas, ahí está, no se habían dado cuenta, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Y da la razón por qué. Mire la razón, mire el 6. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres, que nos daría la tierra que fluye leche y miel. Andaban tan ocupados en el desierto que lo pasaron por alto. La circuncisión, hermanos, fue una señal del pacto entre Dios y Abraham. En Génesis, hermanos, capítulo 17:10, se nos dice lo siguiente en cuanto a esto. Nos dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahí estamos viendo el pacto que Dios hizo con Abraham. En Romanos, el apóstol Pablo, escribiéndolo a los Romanos, capítulo 4, versículo 11, nos dice: el apóstol Pablo habla del ejemplo de Abraham, donde él dijo lo siguiente: y recibió la circuncisión como señal. Está hablando del pacto de Abraham, como sello de la justicia de la fe, que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y mis hermanos, Dios prometió bendecir a los descendientes de Israel y darles la tierra prometida. Ya estaban a punto de introducirse a la tierra prometida, pero era tan importante que fueran circuncidados. Por eso le dijo Josué: santificaos, es decir, apartaos. Van a estar un tiempo apartados, ¿no?, por este ritual que
fue tan extraño para ellos, pero no para Dios. Recordemos, Dios ya le había dicho a Abraham, lo que tenía que hacer con todos sus pueblos. Tristemente, por alguna razón, no se estaba cumpliendo este mandato al pie de la letra. Pero Dios tiene que recordar, y es bueno que Dios recuerde las cosas, hermanos. Por eso cuando hablamos la palabra de Dios, Dios nos habla una y otra vez lo que tenemos que hacer. Y muchas las veces quizás nos molesta que nos digan lo que tenemos que hacer, pero es necesario que nos digan una y otra vez, mis hermanos, porque es de la manera que nos vamos a dar cuenta que estamos mal, ¿no? Y es ahí la manera que debemos mostrar humildad para poder recibir de aquellas personas que vienen, ¿no? Y más si viene de la palabra de Dios lo que nos dice. Ahora, durante los años en el desierto, hermanos, el Señor acusó a su pueblo de ser incircuncisos de corazón. En Levíticos, versículos 26, 41, se habían circuncidado físicamente, se nos dice, ¿no? En Josué capítulo 5a, pero no espiritualmente. Lamentablemente, hermanos, por su corazón incircunciso, las bendiciones del pacto fueron suspendidas. Por eso Dios les exhortó que se circuncidaran sus corazones. En Deuteronomio capítulo 10, 16 se nos dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. El apóstol Pablo, hermanos, nos dice allá en Romanos 2:29 lo siguiente: sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, y todo proviene de Dios. Por eso tenemos una salvación tan grande, hermanos. Nosotros no tuvimos absolutamente nada que hacer por obtener una salvación. Todo fue un plan soberano de Dios. La salvación fue planeada mucho antes de la fundación del mundo, es lo que se nos habla en Efesios. Usted y yo hemos sido rescatados, hemos sido salvados por la pura voluntad de Dios, hermanos. Y eso es un privilegio, es una bendición que Dios nos haya escogido. No éramos nadie, andábamos sin Cristo, pero Dios en su gran amor nos escogió, nos miró, que andábamos como ovejas descarriadas sin pastor. Y ahora Él nos ha traído a su redil, y ahora somos sus ovejas, y le pertenecemos a Él, ¿no? Así este pueblo andaba caminando, así. Pero Dios siempre tiene cuidado de sus hijos, de los suyos, ¿no? Entonces, ahora era una nueva generación, hermanos, que estaba por entrar a la tierra prometida. En un sentido, mis hermanos, era una generación más fiel, presta atención, más fiel y creyente que la primera generación. Pero tenían un problema: no se habían circuncidado físicamente todavía. Estuvieron demasiado ocupados sobreviviendo en el desierto para circuncidarse, ¿no? Dios no les habló de ello, pero ahora que estaban por entrar a la tierra, ¿cómo podían esperar, hermanos, ¿no?, la ayuda de Dios si no tenían la señal del pacto en sus cuerpos? Y la bendición para esto tenían que santificarse todos, y esto habla de la importancia de ser circuncidados. Por eso era importante para Dios que entraran circuncidados a la tierra prometida. Cuando Dios, hermanos, estableció el pacto entre Dios e Israel al pie del monte Sinaí, usted recordará, el pacto se estableció con sangre. Y puede leer esto, hermanos, en Éxodo, si está haciendo apuntes a la margen, apunte Éxodo capítulo 24 del 4 al 8. Pero el pacto original con Abraham no se ratificó, hermanos, correctamente por medio de la circuncisión. Ahora, era el tiempo de hacerlo ya, hermanos. Eso de ratificó, hermanos, es decir, no se había confirmado o reafirmado o aprobado, ¿no? La implicación, hermanos, para nosotros, o más bien, ellos, hermanos, ¿cómo podían ingresar a la tierra y conquistar a pueblos incircuncisos? Es decir, a los gentiles, mientras ellos mismos, hermanos, eran incircuncisos. También por eso Dios detuvo el avance y ordenó a los hijos de Israel que se circuncidaran. Y por eso, hermanos, esto era importantísimo para Dios, ¿no? Y aquí hay una lección para nosotros, o una implicación. Para nosotros, hermanos, la señal del ser creyentes es la fe y el bautismo.
Pero ¿qué simboliza el bautismo? No es suficiente ser bautizados en agua, como muchos dicen, que solamente en agua ya eres salvo. No, hermanos, no es suficiente. Tenemos que ser bautizados de corazón. Tenemos que estar plenamente inmersos en Cristo y en el Espíritu. El peligro, presta atención aquí, hermanos, es bien importante. El peligro es de estar flotando en la vida cristiana en lugar de estar plenamente inmersos en el Señor. ¿Cómo podemos desafiar y animar a otros a conocer al Señor, hermanos, si nosotros mismos no somos bastante superficiales en nuestras vidas cristianas? Nosotros ya hemos sido circuncidados de corazón por medio de nuestro Señor Jesucristo y ahora podemos decir con gozo y esperanza, así como dice en Romanos capítulo 5:5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En 2 Corintios capítulo 5:14 se nos dice lo siguiente: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Y luego en 2 Corintios Pablo reafirma esto, en 2 Corintios 2:14 dice lo siguiente: mas a Dios gracias, gloria a Dios por esto, hermanos, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo el olor de su conocimiento. Y hermanos, y aquí nosotros tenemos mucho que ver. Nosotros ya hemos sido rescatados. Ahora tenemos una responsabilidad. Así como ellos iban a ser circuncidados para entrar a la tierra prometida, ¿cómo iban a dar testimonio a la gente gentil que no era circuncidada todavía? Recordemos, ellos fueron escogidos con un propósito. Dios los escogió porque los iba a introducir a la tierra prometida, y allí en esa tierra prometida ellos iban a hacer testimonio del Dios vivo, del Dios único. Ese era el punto, hermanos, que ellos tenían que dar testimonio de quién era Dios Jehová en ese entonces. Tristemente y lamentablemente muchos de ellos pues no lo hicieron así, y la aplicación para nosotros es la misma. Nosotros vivimos nuestro cristianismo fácil muchas de las veces, un cristianismo cómodo, ¿no? Muchas veces hemos creído en Cristo Jesús, ¿no? Hemos creído en Cristo Jesús y pensamos que es todo lo que tenemos que hacer, mis hermanos, y no es eso. Hay una responsabilidad más allá de esto, y nuestra responsabilidad es conocer a nuestro Dios más todos los días, y tomar importancia y tomar a pecho lo que Dios nos dice en su palabra, y tomar, hermanos, en serio la salvación que Dios nos ha dado. Ellos no habían tomado en serio, no le habían prestado atención, habían ignorado circuncidar a la segunda generación. Y Dios tiene que parar y decirles: tienen que circuncidar a la segunda generación, porque no voy a permitir que entren a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel. No voy a permitir que entren incircuncisos, donde había incircuncisos, gentiles. Así nosotros, hermanos, vivimos en este mundo, pero recuerden, no somos de este mundo. Estamos solamente de pasada, somos peregrinos solamente aquí en este mundo, y mientras que estemos en este mundo, Dios nos ha permitido, Dios nos permita vivir el tiempo que sea necesario, pero en ese tiempo, mi hermano querido, mi hermana, sí, nosotros tenemos una responsabilidad, y nuestra responsabilidad es dar testimonio del Dios vivo, del Señor Jesucristo, hablar las buenas nuevas, pero vivir nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir nos apoye lo que decimos quiénes somos nosotros. Que no vivamos nomás una vida cristiana ligera, alá y se va, ¿no? Que vivamos nuestra vida todos los días sirviendo a Cristo, obedeciendo al Señor, amándole, teniendo temor y temblor de quién es Él. Y de esa manera vamos a dar testimonio a la gente allá afuera. De lo contrario, mis hermanos, la gente no va a creer en nosotros. No va a creer en lo que le decimos, de lo que dice la palabra de Dios. Porque la gente está, hoy en día, hermanos, la gente, ¿no?, está harta de que nosotros, aún como creyentes, hablamos de Cristo y vivimos de una manera mundana. Y la gente no cree. La gente mejor prefiere quedarse como está. Y dicen: no, ¿para qué? Mejor me quedo como estoy. Y no es así, hermanos. Tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad. Y el pueblo de Dios tenía la obligación de circuncidarse para entrar a la tierra prometida. Eso era lo importante, porque era tan importante para Dios que ellos entraran circuncidados a la tierra prometida. Porque del otro lado iba a haber gente incircuncisa, gente gentil que no conocían al Dios vivo, al Dios creador de toda la tierra. Y ellos tenían que dar testimonio del Dios vivo, de Jehová, ¿no?, del creador de todas las cosas.
Ahora, entonces, hermanos, John Owen, déjenme decir lo que dijo este hombre de Dios. John Owen dijo: nuestro perdón es a los demás. Y quiero hacer hincapié en esto, hermanos, porque es bien importante. Estamos hablando del testimonio, estamos hablando de nosotros, de que Dios nos ha rescatado. Ahora somos luz en este mundo y debemos amarnos unos a otros. Pero John Owen dijo en cuanto a esto: nuestro perdón hacia los demás no obtendrá el perdón para nosotros. Pero nuestra falta de perdón, presta atención, a los demás constituye una prueba de que no hemos sido perdonados. Y aquí hay una reflexión para usted y para mí. Aquí hay una reflexión, y me encanta lo que John Owen dijo. Pero nuestra falta de perdón a los demás constituye una prueba de que no hemos sido perdonados. ¿De qué manera usted ha sido perdonado? Dios nos ha perdonado grandemente, hermanos. Dios nos ha perdonado tantas cosas de nuestras vidas y nos sigue perdonando una y otra vez, y no anda con su agenda o con su libretita apuntándonos lo que hicimos todos los días. Usted y yo tenemos esa tendencia que sí. Alguien nos hace algo y la apuntamos. Lo voy a apuntar aquí, me hizo esto. Y hermanos, si realmente Dios nos ha perdonado, hermanos, ¿sabe qué pide Dios de nuestra parte? Que nos unamos, que estemos unidos más que nunca. Que no tengamos actitudes incorrectas. Porque de esa manera la gente va a creer que realmente Dios nos ha perdonado y que hemos sido perdonados nosotros también. Porque vamos a tener acuérdense lo que dice Romanos 5:5, Dios ha derramado su amor en nosotros. El Espíritu Santo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer lo correcto para Dios. Y cuando estamos enemistados unos con otros, Dios nos dice: están mal. No es así. Demos testimonio, hermanos. Entonces, en este segundo factor, fue una señal del pacto, mis hermanos, que no se había observado todavía. No lo habían observado, pero Dios, que Dios mandó a todos ellos, a todos los varones a que se circuncidaran para entrar a la tierra prometida con la frente en alto. Y así pasemos al tercer factor y último. Tercer punto, o el tercer factor, fue el oprobio de Egipto que aún no se había quitado. El oprobio de Egipto que aún no se había quitado. Para eso quiero darle lectura a los versículos 7 al 9. Y dice así: a los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pero eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Hablando de la segunda generación de lo que estamos hablando ahorita, de la que va a entrar a la tierra prometida, a Jericó. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente que se quedaron en el mismo lugar, en el campamento hasta que sanaron, y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Ahora, hermanos, presta atención. La palabra oprobio tiene el sentido de abominación, vergüenza, deshonra, afrenta. En Génesis, usted recordará, Génesis 34:14, y les dijeron: no podemos hacer esto de dar a nuestra hermana a hombre incircunciso, hablando de, usted recordará la historia, porque entre vosotros es abominación o afrenta. Estamos hablando de Leví, aquí de Simeón, de estos dos hijos de Jacob que engañaron, a Siquén, lo engañaron. ¿Y qué hacen? Se circuncida todo el pueblo. Y en el tercer día, en el día más doloroso, ellos agarran sus espadas y mataron a todos los varones. Saquearon al pueblo, agarraron a su hermana, la rescataron, se la llevaron con ellos. Por eso ellos dijeron, ellos dijeron que ellos no iban a dar a su hermana a un incircunciso. Y esto nos habla mucho a nosotros. Esto nos habla que nosotros somos responsables, hermanos, de predicar las buenas nuevas, de compartir a nuestros hijos. Yo sé que a lo mejor usted ya compartió con su hijo, sí. Quizás su hijo está grande ya, pero de vez en cuando hay que volver a refrescarle la memoria y decirles quién es Cristo en su vida. Recordemos, son jóvenes, están viviendo en un mundo que cada día se va empeorando las cosas, hermanos. Y recordemos que en las universidades ahí es donde les lavan el cerebro, Pero le damos gracias a Dios que siempre hay algo que hay dentro de ellos. Está la semilla ahí, hermanos, en nuestros hijos.
Así que no se desanime. Quizás a lo mejor si sus hijos no andan por el camino correcto todavía, no se me desanime, hermanos. Siga orando, siga perseverando en oración a Dios, porque Dios tiene el control de las cosas. Solamente orando, hermanos, debemos orar por nuestros hijos, ¿no? Y pedirle a Dios. Nadie nos garantiza. Tristemente, muchas las veces pensamos que porque somos nosotros creyentes verdaderos, ¿no? Y pensamos que nuestros hijos van a la iglesia con nosotros, pensamos que también ellos son creyentes, y muchas las veces no es así. Ellos van solamente con nosotros porque no les queda otra, están con nosotros. Pero es bueno compartirles el evangelio de vez en cuando y decirles quién es Cristo en sus vidas. Decirles que Cristo vino y murió por ellos. Que este mundo, yo sé que les ofrece muchas tentaciones. Hay muchas cosas que este mundo ofrece, pero lo que el mundo ofrece les ofrece en pocas palabras es la muerte. Los instruye a que van camino al voladero, al vacío allá. Mas Cristo ofrece una vida mejor. Cristo ofrece salvación, hermanos. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Egipto, hermanos? El oprobio. Tuvo algo que ver con el hecho de vivir entre la gente incircuncisa. Recordemos, ellos estuvieron casi por 400 años en Egipto. Y todo ese tiempo estuvieron agarrando costumbres y maneras de vivir que los egipcios tenían. Recordemos, ellos eran idólatras. Tenían muchos dioses. Y quizás muchos de ellos comenzaron a hacer lo mismo. Por eso usted recordará cuando salieron y Moisés sube al monte, ¿no?, a recibir los mandatos de Dios. Tuvo 40 días, ¿no? Ellos lo dieron por muerto y ¿qué dicen? Vamos a hacer un becerro, vamos a adorar al que nos sacó de Egipto. Y hacen un becerro de oro, ¿no? Vemos que ellos también, por eso tenían que quitar el oprobio, esa vergüenza, ¿no?, esa manera de que ellos estaban viviendo ahí. Y ellos tenían que entrar a la tierra prometida con la frente en alto, quitando la vergüenza, la deshonra, la afrenta, ¿no? Esa abominación que ellos venían arrastrando de tiempo. Y usted y yo, hermanos, también hacemos eso, ¿no? Hemos arrastrado, Dios nos ha rescatado de nuestra manera de vivir. Vivíamos en idolatría quizás, ¿no?, creyendo lo que nuestros padres nos inculcaron, nos instruyeron toda una vida, viviendo engañado, pero gloria a Dios y gracias a Dios, hermanos, porque alguien nos habló del evangelio, nos compartió el evangelio correcto y vino el evangelio en nuestras vidas y el Espíritu Santo nos quitó esas vendas que teníamos en los ojos y nos hizo ver lo que no mirábamos antes, y ahora podemos decir, vivíamos como ellos, en abominación, vivíamos en vergüenza, en deshonra y en afrenta, pero ahora en Cristo somos más que vencedores. Dios, mis hermanos, quería una nación hermosa que no tuviera ningún sentido de oprobio o vergüenza. Una nación que subiera del desierto confiado, así como se nos dice en Cantares. Y en Cantares tenemos algo precioso, hermanos. En Cantares capítulo 6, versículo 10, se nos dice que lo siguiente, que Dios habla de una hermosa como luna, dice. Una nación hermosa como luna, aclarecida como el sol, imponente, como ejércitos en orden. Un pueblo, hermanos, que no tenía nada de reproche o de vergüenza. Tal pueblo agradaría a Dios y sería un impotente ejército en las manos de Dios. Y aquí la lección para nosotros es esta. ¿Llevamos nosotros algo de la vergüenza o el oprobio del mundo o de la carne, hermanos? ¿Tenemos alguna área en nuestras vidas incircuncisa que todavía no nos cuesta quitar, tal como resentimiento, orgullo, susceptibilidad, egoísmo, sensualidad, rebeldía, amargura, etcétera, etcétera? Si es así, hermanos, recordemos que Cristo ya nos ha quitado el oprobio que arrastrábamos cuando andábamos sin Cristo en el mundo, perdidos, enemistados y sin esperanza alguna. Y sobre todo, hermanos, llevando la vergüenza del pecado en nuestra espalda. Entonces, el oprobio que Dios quitó de su pueblo, de los hebreos, fue la vergüenza, escuche, de la esclavitud en la cual estaban en Egipto. Era la vergüenza. Y ahora, mis hermanos, Dios quiere un pueblo que sea como se describe en Cantares, capítulo 10, 6, un pueblo hermoso como luna, un pueblo aclarecida como el sol y un pueblo impotente como el ejército en orden. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pagar el precio necesario para hacerlo? ¿Estamos dispuestos a circuncidar nuestros corazones para que seamos tal ejército y hacer la obra de Dios haciendo su voluntad, hermanos?
¿O estamos haciendo las cosas a nuestra manera solamente? Porque si es así, estamos fallando. Estamos yendo por un camino equivocado, por un camino torcido, por un camino que no debemos tomar. Y entonces, quizás tendremos consecuencias si no hacemos la voluntad de Dios. Como tipo de conclusión, una de las mejores estrategias de Satanás, presta atención aquí, es corromper al pueblo de Dios. Él procura traer vergüenza o oprobio sobre nosotros. Cuando estamos en esa condición somos poco usados por Dios, hermanos. El Señor desea usarnos como instrumentos limpios, vasijas limpias, una iglesia pura y una iglesia unida. Y así es como Dios nos quiere usar, que seamos así. Como dijo un gran siervo de Dios de antaño, Escocia, lo siguiente. Este hombre de Dios dijo lo siguiente: lo que Dios usa no son grandes talentos, sino gran semejanza a Cristo. Un siervo santo es una arma poderosa en las manos de Dios. Y hermanos, queremos ser semejantes a Cristo. Queremos ser como Cristo. Queremos ser ejemplos a los demás. Queremos que los demás miren nosotros que realmente vivimos nuestra vida cristiana como decimos o más bien como decimos que somos creyentes. ¿Lo estamos haciendo, hermanos, o no lo estamos haciendo? Y esa es la pregunta, y eso es lo que debemos estar en casa pensando, analizando realmente cuál es el oprobio que yo tengo, que no he quitado. ¿Sigo teniendo coraje hacia los demás? ¿Sigo teniendo quizás envidia hacia los demás? ¿No? ¿No sigo teniendo amor por aquellos que debo tener amor, que Dios me manda, que ama a los demás, a mis enemigos? Es el oprobio que debemos quitar de nuestras vidas, hermanos, o compañero o amigo que me está escuchando. El oprobio solamente lo puede quitar Cristo de nuestras vidas. Si usted todavía no es un creyente verdadero, si usted no conoce a Cristo, yo le digo que Cristo es el que puede quitar el oprobio, que puede quitar las vendas de sus ojos. Cristo es el que vino a la tierra y murió por nuestros pecados. Él fue la bendición, Él fue el que vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? La comunión que hubo entre Dios y el hombre, el primer hombre, cuando fue creado en el huerto del Edén, Adán. Recordemos que él pecó, y cuando él pecó entró el pecado, y hubo una separación entre Dios y el hombre. Pero aún así Dios no lo dejó solo. Siempre Dios está mirando, está preocupado por el hombre, y está mirando siempre por el hombre. El hombre no hace esto. El hombre no viene y busca a Dios. El hombre solamente busca a Dios cuando está en una necesidad, cuando está en una prueba, cuando está en una angustia, cuando está en un problema. Es cuando se acuerda de Dios solamente. Y aún así Dios es misericordioso. Aún así Dios les bendice y les ayuda. Pero no todo el tiempo va a ser así. No perdamos el tiempo. Estamos viviendo en tiempos difíciles hoy en día, en el siglo XXI. Y vienen más cosas. La Escritura nos habla que vienen más cosas. Así que estemos en las mejores manos, que es Cristo. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8 que estamos en las mejores manos. Ni la propia muerte, mis hermanos queridos o amigo que me está escuchando, ni la propia muerte nos puede alejar de Dios o separar de Dios. Porque con Cristo estamos más que seguros. Con Cristo estamos más que seguros, hermanos. Así que arrepiéntase ahí donde está. Pídale perdón a Cristo. Dígale que es un pecador. Dígale que ya está harto de vivir de la manera como está viviendo. Quizás a lo mejor usted es un ratero, o ha sido un ladrón por mucho tiempo, o quizás ha maltratado mucho a su esposa, yo no sé, y ya está enfadado de vivir una vida así. Yo le digo que hay esperanza en Cristo Jesús solamente. Solamente en Cristo hay esperanza, en nadie más. Usted no va a buscar la esperanza en el mundo. Usted no va a buscar la felicidad en el mundo. El mundo le va a ofrecer felicidad temporal y le va a ofrecer otras cosas solamente. Pero Cristo le ofrece una esperanza mejor, una esperanza que perdura por toda la vida, una esperanza que no tiene límites y sobre todo le ofrece vida eterna. Entonces vamos a dar gracias a Dios y de esa manera concluir. El próximo domingo estaremos estudiando los versículos del 10 en adelante. Vamos a dar gracias a Dios. Capítulo 5. Padre, le damos gracias por su palabra, Señor, porque en su palabra nos ha hablado, Señor, y hemos entendido la razón por la cual usted, Señor, le exigió a esta segunda generación que tenía que circuncidarse. Era necesario que ellos tuvieran un tiempo de separación, de santificarse, porque ellos iban a entrar a una tierra donde había mucho incircunciso, mucho gentil, y usted quería que ellos entraran circuncidados, limpios, con la frente en alto, Señor,
porque usted tenía un propósito, tiene un plan soberano para ellos. Le damos las gracias, lo mismo para por nosotros hoy en día. Usted nos ha rescatado y ahora nos llama, Señor, a que seamos luz, a que seamos sal, a que demos testimonio del Evangelio, a que la demás gente pueda mirar en nosotros que realmente somos creyentes verdaderos. Que nuestras palabras, Señor, apoyen los hechos, nuestros hechos, Señor. Que podamos vivir una vida cristiana día a día, Señor. Le pedimos de su ayuda y de su protección. Le damos las gracias, le seguimos pidiendo por esta pandemia, Señor, que está, y le suplicamos que muy pronto nos podamos congregar juntos, porque es importante que nos congreguemos juntos, Señor, porque podemos alabarle y glorificarle y exaltarle, Señor. Y así de esa manera venir todos juntos agradecidos y alabar su nombre. Le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos miramos el próximo domingo. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, yo sé que tú eres grande, yo sé que tú eres fuerte, Señor Jesús. Gloria a ti, yo daré gloria, lo haré eternamente, te daré por siempre gloria, Señor Jesús.